Aprovechando que estamos en una época especial, en la época de Navidad, y que nosotros los cristianos o como cristianos aprovechamos para recordar la encarnación de Cristo, es decir, el hecho de que Jesús se hizo humano y vino a morar en esta tierra, se hizo una persona como lo somos tú y como lo soy yo. Teniendo en cuenta esto, que eso es lo que estamos recordando en esta fecha, quiero hacerles una pregunta, tanto a los que estábamos aquí presencial como a los que están allí en sus casas. La pregunta es, ustedes pueden responder sí o no, ¿pudo haberse dado la salvación sin la humanidad de Jesús? ¿Pudo haberse dado la salvación sin la humanidad de Jesús? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Algunos sí? Esta pregunta la realizamos con un compañero en el trabajo de investigación cuando me fui a graduar de la universidad, y se la hicimos a líderes, quizás algunos de ellos están aquí, y a pastores de la denominación Cuadrangular, y le preguntamos esta misma pregunta. Ellos respondieron lo siguiente. Ellos tenían tres alternativas. Les dábamos: la A implica no, porque para redimir la naturaleza humana, pues Jesús tenía que hacerse humano. La B era sí, Él es un Dios soberano y puede realizar o salvar a las personas como Él desee. Y la C sería sí, porque lo que se salva es solo el alma. La mayoría de las personas, de los pastores, respondieron lo siguiente. Los pastores son los azules y los líderes son los rojos. La mayoría de los pastores respondieron que no, era necesario que Jesús viniera a la tierra definitivamente para salvar al hombre. La mayoría de los líderes, aunque bajó un poquito más el porcentaje y subió un poquito más en que pudo Dios haber salvado de otra forma quizás a la humanidad sin la encarnación o sin el hecho de que Jesús viniera a la tierra. Y eso quizás es una pregunta que nosotros nos hemos hecho o alguna persona nos ha hecho a nosotros. Hay un resumen que me gusta mucho que dice, es que teniendo en cuenta que el problema era la muerte era la consecuencia del pecado, entonces la fórmula de la victoria, o la única forma de vencer a la muerte, era también muriendo, y la única forma de morir era haciéndose humano. Por tanto, hay una lógica en cuanto a la encarnación, y más adelante vamos a mirar más al respecto. Para ello, por favor, abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Lo tenemos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, nos presentamos delante de Ti una vez más, esta vez para reconocer que Tu palabra es la que nos da vida y la que nos habla. Tú a través de ella, y pedimos que en esta mañana Tú hables a nuestros corazones. Tú conoces cuánto necesitamos de Ti. Por favor, ayúdanos a escuchar Tu voz, que nuestros oídos puedan estar atentos solo a Tu voz. Despiértanos, Señor, para poder aprender de Ti, sentarnos
Cristo y conocer lo que implica que tú viniste y moriste y te hiciste como uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 14 inicia con la expresión, habla así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Estaba diciendo que Jesús participó o se hizo carne y sangre. Y en la Biblia, cuando usan esa expresión o estos dos términos de carne y sangre, se está enfatizando una realidad. Y la realidad de la naturaleza humana. Esto implica, o esta naturaleza implica limitación, debilidad y flaqueza. Creo que nosotros somos testigos de lo que implica la naturaleza humana. Esta naturaleza, la naturaleza humana, fue asumida por el Hijo que vino en semejanza de carne de pecado. Se manifiesta la debilidad del propio hombre cuando se usan estos dos términos. El Hijo, Jesús, tomó esta naturaleza, se hizo carne y sangre, haciéndose un mortal como cada uno de nosotros, real, verdadero, un hombre que participa en los elementos propios de esa naturaleza que incluyen las debilidades. La epístola de los Hebreos es conocida, no sé si ustedes han escuchado, como el quinto evangelio. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son o tratan el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hebreos es conocido, o algunos lo han catalogado como el quinto evangelio, porque habla del ministerio de Jesús, pero no en la tierra, sino en el cielo. Hebreos tiene 2 temas principales: la completa suficiencia del sacrificio de Cristo y el nuevo pacto, y el otro es lo devastador que sería renunciar a la fe en el Hijo. Esas 2 cosas, como en contraste, vamos encontrando. El sacrificio de Cristo es completo, es total, es suficiente. Y cuán devastador sería si los hermanos que estaban leyendo esta carta abandonaban esa fe o despreciaran ese sacrificio. En cuanto al autor, no se sabe quién escribió. Lo cierto es que solo Dios conoce quién fue, pero sí se tiene la idea de que fue alguien muy estudiado por la forma en cómo está escrito la epístola. Tiene una gran cantidad de ritmo, palabras con una carga muy teológica, y quizás nosotros cuando nos acercamos a esta epístola es muy compleja, igual que Romanos, igual que otras epístolas que también son muy bien estructuradas. Como les mencioné, las personas que estaban leyendo la carta por primera vez estaban enfrentados a esa tentación, renunciar a la fe. Alguien un día usó el título o el nombre, de hecho hay un libro que se llama Dios en Sandalias, que quiere expresar esa realidad de que Jesús se encarnó, y lo he tomado prestado para titular así el nombre de esta enseñanza. Dios en sandalias. Dios habla de la divinidad de Jesús, y el hecho de emplear las sandalias implica la humanidad, para hablar sobre la encarnación, como Jesús vino a la tierra. Y en este texto responderemos 4 preguntas. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación? ¿Para qué la encarnación? ¿A quiénes benefició la encarnación? ¿Y qué logró? ¿Qué logró en nosotros? ¿O qué nos afecta a nosotros el hecho de que Jesús haya venido a la tierra? ¿Qué nos tiene que decir o qué recordamos nosotros en este tiempo el hecho de que Jesús naciera de una mujer? ¿Por qué es importante para nosotros? En primer lugar, ¿cuál fue el propósito de la encarnación? El versículo 14, ya leímos la primera parte, donde nos dice que Jesús se hizo partícipe o vino en carne y sangre también. Seguido dice el propósito: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Habla de destruir por medio de la muerte. Y este destruir aquí no equivale o no es el hecho de desaparezca. ¿Hizo Jesús que desapareciera la muerte? No. Implica que Cristo reduce o quitó la potencia o el poder que tenía el diablo sobre la muerte. Quien tenía el poder ya no la tiene porque alguien venció a la misma muerte. En la cruz Jesús combate a Satanás, el acusador. Satanás, ese término, ese nombre cuando se usa, tiene que ver mucho con el acusador, como su papel es acusar. Jesús le quitó la culpa del hombre, quitándole todos los argumentos, todas las faltas que tenía. No que no existieran, sí existían, pero Jesús las cargó, las destruyó con su victoria en la cruz. En ese sentido deja inoperante, sin poder, al que tenía el poder de la muerte. Los argumentos que probaban lo culpable que somos por nuestros pecados, Cristo los pagó en la cruz. No es que no seamos culpables, sin Cristo lo somos. Y cuán terrible castigo, pero con Cristo la situación cambia porque Él pagó. Colosenses, me encanta cómo describe la victoria de Jesús. Colosenses 2:15 habla de que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesús destruyó allí el poder que tenía y lo destruyó, lo eliminó, lo quitó de tal forma que no hay ninguna esperanza de que Él vuelva a tomarlo. Es decir, el diablo ya está condenado y no hay forma que vuelva a tomar ese poder porque Dios ya lo venció. Y el que lo venciera implica de que nunca más volvería el diablo a gobernar. También el versículo 15 nos habla y sigue con el propósito y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habla también de liberar del temor de la muerte. Definitivamente el pecador está sujeto permanentemente al temor a la muerte. Es un sentido de culpabilidad que surge de la propia conciencia cuando no ha sido regenerada por Dios. Y como resultado hace que tema. El temor a la muerte produce personas esclavas, no libres. El continuo miedo es una verdadera esclavitud espiritual. Quizás muchos de nosotros lo hemos podido experimentar. El miedo da esclavitud. Todo aquello que gobierna en nuestra vida es lo que manda. Todo aquello que le tenemos quizás más temor es lo que gobierna y no el Señor. De ahí que Cristo nos libera del miedo. Cuán gran enemigo es el miedo. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu nos da libertad. La muerte solo trae esclavitud, solo hace personas esclavas, pero Cristo hace personas libres, como lo estábamos cantando ahorita. Nosotros como creyentes hemos recibido la adopción. Literalmente significa entrar a una posición de hijos, no de cualquier persona, de hijos, lo que nos convierte en parte de la familia de Dios, a tener una relación estrecha con Él, una relación directa con el Padre. El temor desaparece cuando nosotros somos conscientes de que nuestra posición es ser hijos, no enemigos de Dios. Si nos creemos enemigos de Dios y si somos enemigos de Dios, creo que ahí sí deberíamos temer. Pero si somos hijos, Él nos ha dado libertad. A tal punto que podemos clamar con esa familiaridad del Abba, Abba, Padre.
Quizás hemos vivido mucho tiempo bajo la realidad o hemos olvidado la realidad que Dios derrotó al diablo, que lo hizo impotente, que le quitó el poder, que lo destruyó. Nosotros ya no tenemos que ni destruirlo, ni pelear, ni batallar, porque Dios, Jesús, ya lo hizo, porque ya está vencido. Quizás la culpa es uno de los peores enemigos nuestros. Nos ha hecho esclavos vez tras vez tras vez. Pero Cristo nos invita a usar la libertad que Él nos ha dado, libertad de nuestros temores y de las culpas que nos agotan. El diablo no tiene la última palabra, ni sobre la muerte, ni sobre nada. Dios gobierna, siempre ha gobernado, lo demostró resucitando, lo demostró venciendo la muerte. El diablo ha sido derrotado ya, lo fue en la cruz. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Nosotros estamos esperando un poco para disfrutar, seguir disfrutando. En este mundo podremos disfrutar lo que Él hizo. Y creo que el ser libre de la culpa, de lo que hace el pecado en nosotros, es uno de los grandes beneficios que recibimos aquí en esta tierra. Pero el hecho de que un día estaremos con Él ya lo hizo, Jesús ya lo hizo posible con su victoria. La segunda pregunta es: ¿a quiénes benefició? Versículo 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios no se hizo ángel, se hizo un hombre. Por esta razón, los ángeles no pueden ser salvos, o la Biblia no habla de la salvación respecto a los ángeles que han caído, pero sí habla de la salvación a los humanos, a nosotros los humanos, porque Jesús se hizo un humano, por lo tanto hay salvación para nosotros. Dios no le echó mano, no socorrió a los ángeles, vino a salvar a los hombres perdidos. Y habla de la misericordia o de la descendencia que se vincula con la descendencia de Abraham. Esto quiere decir que está vinculando a los hombres, aún desde la descendencia del mismo Adán, de la descendencia o las genealogías que usaba la Biblia. La descendencia de Abraham no es otra cosa que la de Adán. No significa que la salvación sea especialmente destinada a los israelitas, porque son los únicos descendientes en cuanto a la raza, hablando, ¿cierto?, de Abraham. No es así. Los israelitas pueden y tienen el orgullo de que descienden o descendieron de la raza de Jesús, pero eso no significa que ellos no necesiten aceptar a Cristo tanto como lo necesitamos nosotros los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Ellos, igual que nosotros, necesitamos creer en Cristo para ser salvos. En la esfera de la salvación, todos los hombres somos iguales y la salvación se alcanza del mismo modo. ¿Cómo se alcanza? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Solo por gracia y solo a través de la fe, tanto los judíos como los gentiles podemos ser salvos. Allí está expresando que Jesús vino a salvar a la humanidad, a los descendientes de Abraham, nosotros también. Pero más atrasito, en el mismo capítulo 2, en los primeros versículos, también está hablando de quién es el hombre para que Dios se haya acordado. Y allí está citando el Salmo 8, el versículo 3 y el versículo 5, un salmo muy conocido. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. El salmista estaba asombrado
porque ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios se acordara de él y lo salvara? ¿Y por qué no salvó a los ángeles? ¿Y por qué no? No sé, el Señor envió a Jesús a salvarnos a nosotros. El Señor nos demostró su amor allí. La razón por la que Jesús se hizo Dios en sandalias como somos tú y yo. Si en algún momento hemos pensado que no somos valiosos o que nadie nos ama lo suficiente, piensa en aquel que caminó entre el polvo para rescatar y liberar nuestros corazones. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él que somos muy pecadores y que no lo merecemos? Y es verdad, somos muy pecadores y no lo merecemos, pero su amor es mucho más grande que nuestros pecados. Por ello, hoy nosotros podemos gozarnos en lo que Él logró. Y en tercer lugar, ¿qué logró? ¿Qué logró Jesús viniendo a la tierra? ¿Qué logró el hecho de que Jesús se rebajó? El versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para socorrer a sus hermanos, Él tenía que hacerse como uno de ellos. Y aquí el autor está introduciendo el tema del sacerdocio. Y es un tema realmente fascinante a través del libro de Hebreos, que si uno lo quiere estudiar, lo puede hacer también comparándolo con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y de verdad que lo asombra a uno, porque el sacerdocio de Cristo es perfecto. El autor de Hebreos lo desarrolla de forma amplia. Y aquí nos menciona que Cristo se hizo semejante. También debemos cuidarnos porque Él no es idéntico a nosotros, Él es semejante, se parece en algunas cosas, pero hay otras en las que no es igual a nosotros. Y dos aspectos de forma concisa. Primero, no cometió pecado. Ningún hombre ha sido impecable como lo fue Jesús. Ningún hombre en la tierra no ha cometido pecado. Solo Jesús. Todos nosotros hemos pecado, solo Él se ha mantenido y se mantuvo impecable. Y también en cuanto a la vinculación de la deidad, ningún hombre, excepto Jesús en la tierra, ha sido 100% Dios y 100% humano. Y esto es algo que nos trastorna la cabeza cuando tratamos de entender la humanidad y la divinidad de Jesús, porque Él fue los dos. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y a través de este sacerdocio que Jesús cumplió a cabalidad, el texto nos dice que puede ser o es de dos formas, o nos expresa dos formas. El primero es ser misericordioso. La misericordia es uno de los atributos que les dicen incomunicables, porque solo le pertenece a Dios, exclusivamente a Dios. Solo Dios puede tener misericordia, en el sentido que la misericordia expresa el amor hacia el culpable y el miserable. Expresa o comprende la miseria en la que estaba la humanidad sin Cristo. La misericordia también habla del amor en extensión, es decir, que Dios ama constantemente. Ama constantemente a pesar de las circunstancias personales y aún a pesar de la maldad del pueblo. En Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 22 y 23, nos habla de esta misericordia. El texto dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y el contexto donde se dice este texto, que es precioso, es cuando el pueblo o el profeta habla y está mirando las ruinas de Jerusalén a causa del juicio de Dios. Y el juicio era merecido, totalmente merecido por el pecado del pueblo. Y a pesar de estar en esas condiciones, el profeta dice: nuevas son cada
mañana tu misericordia, porque la misericordia no va ligada a la fidelidad del pueblo. Este sumo sacerdote desciende al nivel del miserable, llegando hasta socorrerle. Es una admirable dimensión de amor, que creo que nuestro amor se queda demasiado corto para lo que expresa y significa realmente la misericordia. Es hacerse pobre para enriquecer a quien ha perdido todo y quien definitivamente no tenía la esperanza de recuperarlo. Nosotros hablamos de misericordia quizás cuando ayudamos a alguien, pero la misericordia que expresa la Biblia es algo que va muchísimo más profundo. Hacerse pobre para enriquecer a aquel que lo ha perdido todo y no tiene ninguna esperanza. De eso se trata la misericordia de este sumo sacerdote. Desciende hasta las partes más bajas de la tierra para poder salvar a todo pecador y abrir un camino de salvación a todo aquel que cree. Y otra de las características de este gran sumo sacerdote, que también la menciona Lamentaciones 3:22, es el versículo 23, dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el texto habla de para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Dos características de este sumo sacerdote que hoy debería nosotros llenarnos el corazón de gozo. La fidelidad. Ahorita miramos, la misericordia va dirigida al hombre, pero la fidelidad va dirigida hacia Dios. La misericordia se trata de tener compasión por el necesitado, pero la fidelidad se trata de que Jesús cumplió absolutamente todo lo que le había delegado el Padre. Con fidelidad soportó el sufrimiento, la muerte hasta el fin por la redención. Es fiel porque todo lo que hizo, el servicio que ofreció, fue en absoluta fidelidad, en absoluta perfección. De eso se trata, que Jesús fue fiel a todo lo que Dios le había mandado a cumplir mientras estuvo en la tierra. El versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Allí y en el versículo anterior nos habla de que esta misericordia o el amor que Dios expresa pudo redimir y pudo quitar la ira de Dios, la ira que tenía que recaer sobre nosotros. Esa ira cayó en Cristo. La misericordia y la fidelidad se manifiestan desde el plano de que Jesús es divino y también desde lo humano, porque es capaz de entender la situación de cada uno de nosotros. Cada tentación, cada prueba, Él nos puede socorrer. Desde su experiencia humana puede prestar ayuda para cada caso, para cada situación en específico. Como les mencioné ahorita, los lectores de la carta de Hebreos tenían esa tentación de alejarse porque era muy pesada lo que estaban viviendo, de no seguir porque era pesada el hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús podía entenderlos, porque allí en el Getsemaní a Jesús también le pesó hacer la voluntad de Dios, también le dolió, también lloró. Por eso Él puede entender, porque también Él sufrió. Además de que Él nos entiende, sabe por lo que pasamos, sabe cuánto nos cuesta tomar decisiones, ser determinantes, hay algo más que Él hace por nosotros. Él intercede por nosotros ante el Padre. Cuando Él estuvo en la tierra y por lo que Él hizo aquí en la tierra, Él nos entiende. Pero por lo que está haciendo ahorita allí en el cielo, que Él está intercediendo por nosotros. Tal vez en las pruebas y en las muchas caídas, nosotros nos sentimos que haya una persona que nos pueda ayudar, y muchas veces nos sentimos que estamos solos. Pero no lo estamos. Dios siempre está ahí. El Señor siempre está allí y nos entiende. Hoy hay una invitación para cada uno de nosotros. Hay un texto muy
parecido a este, y es en el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta en esta mañana es, ¿nos hemos acercado confiadamente? ¿Hemos creído en Él? Sabemos que nosotros lo que nos corresponde es creer en Él. ¿Hemos creído en Él? ¿Creemos en que Él se hizo humano por nosotros? ¿Creemos que Él nos entiende? ¿Realmente disfrutamos lo que Dios hizo al estar en este mundo y al andar en sandalias? Es decir, tomó nuestro pecado, la culpa, los miedos, el peso que hoy no nos deja caminar y lo destruyó en aquella cruz. La gracia no es solo para el vecino o para el hermano, para el pastor. No, la gracia es para todo aquel que ha sentido cuán miserable es sin Dios y cuán miserables nos hacen nuestros pecados. Para este tiempo donde a Jesús se representa como un recién nacido que necesita a veces nuestra ayuda y compasión porque está pequeñito, nosotros debemos recordar que somos nosotros los pequeños, somos nosotros los indefensos, somos nosotros los que necesitamos ayuda de Él. Recordemos que nuestros fracasos personales, Él nos entiende, Él nos ayuda y nos da la capacidad para levantarnos de ellos. Él nos restaura la comunión que teníamos con Él. Es tiempo de celebrar, sí, como nosotros lo hacemos todos los años, cada día del año, diariamente, tenemos las mismas razones para celebrar que nuestro buen, poderoso, eterno, admirable, santo Dios, fiel, misericordioso, inigualable, vino y caminó en sandalias por ti y por mí. No olvidemos el propósito de la encarnación. No olvidemos que somos nosotros los beneficiados de esa encarnación. Y no olvidemos que por ello Él es misericordioso, nos extiende su misericordia y su fiel amor. Les invito a que hoy, durante este mes, celebremos, pero dándole el verdadero y correcto sentido a la Navidad, y es el hecho de que Él vino a la tierra y que hoy nos permite acercarnos y tener la esperanza de ir al cielo. Les invito a que podamos celebrar. Esta mañana cantábamos y cantamos que Él nos ha hecho libres. Expresémosle con todo nuestro corazón que Él nos ha hecho libres, que Él nos liberó de la esclavitud, que ya no somos esclavos, que ya la culpa no tiene poder sobre nosotros porque Él nos ha hecho libres.